Ok, hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, que son tan amables, y vamos a buscar bajo el Nuevo Testamento la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 12 al versículo 17, hermanos. Una de las cartas de la prisión, bueno, así conocidas. Durante su primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, se escribe esta carta. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al versículo 17, hermanos. Y como es clase, pues vamos a pedir la participación. Si alguien quiere leer un versículo, un hermano, etcétera, podemos hacerlo. Ayúdame con la lectura del versículo 12 al 17. No que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello por lo cual yo también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo intentamos. Y si otra cosa sentís, eso también nos va a revelar a Dios. Verso 16. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Gracias por la participación, hermanos. Pero una vez que hemos dado lectura, ¿qué piensan de lo que se acaba de leer, hermanos? ¿Qué les deja? ¿De qué se está hablando allí? Que estamos en el camino. A ver, levante la mano y que va. Ok, adelante, hermano. Le escuchamos. De que estamos en el camino todavía no alcanzamos la plenitud, todavía no sabemos si a lo mejor llegamos o no llegamos. Excelente, hermano. Buen comentario. Hermano Ezequiel. La carrera terminarla. Muy bien. ¿Qué más les deja, hermanos, esta parte de la escritura? ¿Qué aprenden? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos deja? ¿Qué apreciamos? Hermano. ¿Perdón? Servir como se debe a Dios. Muy bien. Nuevamente, hermano. Ahora fue con la izquierda, ¿verdad? No fue con la... Okay, esfuerzo. Ok. ¿Son los únicos que tienen lengua? A ver, díganme, hermanos, ¿qué más aprenden por allí? ¿Hermanita? Dice que no mirando atrás, o sea, todo lo que hemos dejado, todo lo que éramos antes y todo antes de que viniéramos a Cristo, ¿verdad? Sino que prosigamos adelante, seguir a la meta, hacia lo que nos espera, las promesas que Dios nos tiene para prepararnos. Ok, hermana, muy amable y muy puntual su comentario. ¿Algo más, hermanos, que aprecien el versículo 12 al 17? ¿Quién habla? Ok, levante la mano. Debemos ser imitadores y mirar a los que sí se conducen y ser ejemplo para ellos. Exacto, muy bien. Ahí bajo el verso 17, ¿no? La hermana nos comenta: mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ser imitadores de mí y de ellos, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo. Ok, ¿alguien más por allá iba a comentar algo? ¿Hermano? Así es. Ok, hermano, gracias por los comentarios. A ver, si pudiésemos ponerle un título a esta parte de la escritura, ¿qué se le vendría a la mente para poder sintetizar esta parte, hermanos? Básicamente, ¿de qué le está hablando? ¿Mande? Corriendo a la meta. Ser imitadores de Cristo. ¿Es todo? ¿Qué, hermano? A ver, ¿qué más se les ocurriría bajo esta perspectiva? Estudiar a fondo la Biblia. Llegar a la perfección. Dejar todo lo que traíamos, lo que hicimos antes y despojarnos de todo aquello y seguir a ver si en caso logramos. A ver si acaso logramos llegar a aquel punto especial, ¿verdad? Fíjense bien, hermano.
hermanos, que nuestra vida cristiana, básicamente desde que nosotros nos convertimos a Cristo, no hay duda que vamos hacia un progreso, hermanos. A ver, ¿se sienten que están igual desde el momento de su conversión? ¿O sienten que han progresado en su vida espiritual? ¿Cómo se sienten, hermanos? Desde el día en que fueron bautizados en Cristo hasta este 1 de septiembre del 2019, ¿cómo se sienten en su vida espiritual? ¿Ha habido un progreso? ¿Se ha detenido el avance? ¿O de repente se ha cansado el caballo? ¿Cómo se sienten? No me he puesto a analizar, pero bueno, fíjense bien. Vamos a considerar bajo esta perspectiva lo siguiente: hacia el progreso espiritual. Se supone que nosotros como cristianos debemos ir en constante avance en nuestra vida espiritual, hermanos. Es un progreso. No podemos en un momento decir, hasta aquí llego, ya paso al frente, ya tomo un himno, creo que eso es suficiente. O las hermanas comentan, sí, de repente en una clase de niños, ya con eso es suficiente. No, hermanos, la vida cristiana se trata de un progreso espiritual. No podemos quedarnos quietos. Si ya logró conquistar una meta, ya logró avanzar en una parte, no se quede allí. En la vida cristiana, hermanos, hay bastante para hacer y mucho, hermanos, en que desarrollar los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Ahora, fíjense bien, cuando hablamos de un progreso espiritual, nos estamos refiriendo al desarrollo, al crecimiento, al avance y a la proyección espiritual del cristiano o de una congregación, hermanos. O sea, este punto lo podemos enfocar tanto en mi vida personal como en grupo, hermanos, como algo colectivo, un progreso espiritual como congregación. Y fíjense bien, si nosotros lo planteamos desde las dos perspectivas, es decir, en un sentido espiritual o en un sentido congregacional, o sea, cualquiera de las dos, va a haber un obstáculo siempre, hermanos. Si usted se pone un programa de crecimiento o progreso espiritual en lo individual, debe de considerar que va a haber problemas, obstáculos. Si ustedes como congregación se plantean un plan de progreso espiritual como congregación, todos deben de pensar que va a haber obstáculos. Pero ya sea en lo individual o ya sea congregacional, tenemos que ir hacia el progreso espiritual. Porque yo puedo plantearme, es decir, voy a crecer, me voy a desarrollar como cristiano. Muy bien, puedes hacerlo. Puedes ser alguien mejor entregado a la oración, a la lectura. Pero, hermanos, ese avance que vas a tener como individuo, tarde o temprano, tiene que entrar en rol con la congregación. Si no, va a ser un hermano aislado. Y miren, hace tiempo me encontré a una familia en una campaña, hermanos. Ya fuimos a comer, etcétera, etcétera. Y ahí estuvimos en la mesa platicando, hermanos. No, de repente le digo, ¿ustedes dónde se congregan? ¿Son de esta congregación? No, hermano, estamos aquí por la campaña, venimos a visitar. Ok, excelente. Y entonces platicando, hermano, resulta que le digo, ¿entonces dónde se congregan? Y luego dicen ellos, en la casa. O sea, el domingo ustedes se reúnen en la casa. Sí, en la casa. ¿Y cuánto tiempo llevan haciendo eso? No, llevamos para 5 años. O sea, y no hay una congregación en la que ustedes puedan apoyar, crecer, madurar. No, es que como familia pusimos un plan. ¿Y cuál es el plan? Hasta que no leamos toda la Biblia y entendamos todas las cosas, entonces ahora sí podemos hablar del Evangelio y ser parte de una congregación. A ver, hermanos, esa mentalidad, ¿qué piensan de eso, hermanos? Hablan así o están vivos, hermano. O sea, a ver, ¿qué piensan de ese tipo de mentalidad, hermano? A ver, hermano, ¿por qué? La congregación es un lugar
¿Con qué propósito? ¿Con qué fin, hermano? De entender, de ir creciendo en ¿Ok? ¿Qué piensan? Bueno, gracias por su comentario, muy puntual, hermano. A ver, ¿qué piensan de eso que les comento? Hermano. ¿La congregación qué? Ok, muy bien. Sobre todo cuando se cuenta con un gobierno, a lo cual felicito a la congregación. Hermano. No es la mente de Cristo. Ajá. Sobre todo porque Juan 17 encontramos una unidad. Sí. Sí, hermano, Juan 17, 23. Perfectos en unidad. ¿Hermana? Ajá. Así es. Por supuesto, hermana, excelente. Perdón, hermano Pío. Bueno, el Señor Jesús en el Evangelio de Juan habla del fruto que el cristiano debe de dar. Ajá. Y dice la carta a los hebreos que es en la iglesia donde Ajá. nosotros somos estimulados al amor y a las buenas obras. Así es. Entonces, la iglesia es una bendición grande, Sí. es una necesidad Sí. para cada cristiano para cumplir con lo que el Señor nos demanda. Sin duda alguna, y gracias por su comentario, hermano. Así que fíjense bien, hermanos, bajo esta perspectiva del progreso espiritual, sí, hemos de crecer en lo individual, pero, hermanos, este crecimiento personal e individual debe de estar conjugado con las metas congregacionales. Eso es un hecho. Usted puede leer las escrituras, comprarse un diccionario, crecer, conocer, pero ese conocimiento que está viniendo adquiriendo y esa madurez que se va desarrollando tiene que ser, hermanos, enfocada en la congregación, para que la congregación en conjunto pueda avanzar hacia el progreso espiritual, hermanos. Por eso mencionábamos que cuando hablamos de este progreso espiritual, estamos hablando del avance, proyección, desarrollo y crecimiento en lo individual o como congregación. Viene una pregunta, hermanos. ¿Qué debo entender para que mi progreso espiritual vaya en ascenso, hermanos? ¿Qué debo de saber yo para que este progreso espiritual pueda consumarse? Bueno, vamos a regresar a Filipenses, ahí donde estamos en la lectura. Fíjense bien, hermanos, en el versículo 12 y versículo 13 de Filipenses 3. Sí, Filipenses 3, versículo 12 y 13. Dice el apóstol Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, bueno, ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué debo entender para mi progreso espiritual, hermanos? Bajo el versículo 12 y versículo 13. Primero, hermanos, debo entender que todavía no hemos alcanzado todo, hermanos. Es un hecho, miren. Si yo pienso que ya estoy aquí, es decir, es más, ya hasta lo sobrepasé, y estamos hasta acá. Si yo pienso que ya estoy allá, ya perdí. ¿Y cuántos sabios a veces hay entre nosotros, hermanos? Que ya no tienen la humildad para sentarse y aprender de la palabra de Dios. Cuando ya no hay humildad en el corazón del cristiano para aprender, hermanos, hasta ahí llegaste. ¿Sí conocen a mi hermano Omar? Bueno, algunos conocen a mi hermano Omar, ¿verdad? Es el más pequeño de la familia. Bueno, él está predicando en una congregación ahí en Benito Juárez. Cierto día llegó una familia de esos que nomás andan como chapulines, ¿no? Que los andan viendo, ver. Y ya había varios domingos, y entonces el hermano Omar me comenta y me dice: oye, fíjate que esta familia, sí, digo, pues habla con ellos, dile cuál es el plan y qué es lo que quieren hacer. No, pues el hermano los aborda y luego, no, nosotros nomás estamos un ratito aquí y luego vamos para allá. Y luego el comentario: es que aquí nada más estamos de pasada porque, pues tú como joven, ¿qué me puedes enseñar a mí? O sea, y casi escuchando el tono de voz, ¿no? O sea, ¿qué me puedes enseñar?
Entonces, un joven, ¿qué me puedes enseñar? En ese momento, hermanos, su progreso espiritual, como en el juego de serpientes y escaleras, vas para abajo. Y la Biblia dice, Dios resiste al soberbio, hermanos, y da gracia al humilde. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuera tiempo, hermanos. Así que yo, hermanos, debo de entender, para que yo pueda ir hacia el progreso espiritual, debo entender que todavía no sé nada. No he alcanzado todo, hermanos. Para cuando Pablo escribe esta carta, hermanos, estamos hablando por allá del año 60-63. Cuando Pablo escribe esta carta, él se convierte por el año 35 después de Cristo, hermanos. Ya había venido de su tercer viaje misionero, fíjate, y había establecido muchas congregaciones, y luego él dice, todavía no lo alcanzo. Y no pretendo tampoco alcanzarlo, o sea, tampoco es presuntuoso, porque él mismo dice, ni siquiera pretendo haberlo ya alcanzado. Hay mucho que tengo que aprender, ¿sí? Había venido de su tercer viaje, hermanos, había establecido muchas congregaciones, ya había discutido cara a cara con el apóstol Pedro, según Gálatas, porque lo que Pedro estaba haciendo era para condenar. Y aún así, cuando él escribió esta carta, hermanos, dice, hermanos, no he alcanzado todavía esa plenitud. Ni siquiera, dice el texto, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Bueno, hermanos, ¿qué piensan ustedes de la mentalidad del apóstol Pablo cuando dice, no lo haya alcanzado ya? Y es Pablo, hermanos. ¿Qué piensan de eso, hermanos? ¿Qué podemos aprender? Más bien, ¿qué puedo aprender de esta situación del apóstol Pablo? Que siendo Pablo, hermanos, dice, hermanos, todavía no lo alcanzo. ¿Qué piensan de eso, hermanos? Nada, no pensamos nada. Ok, vamos a seguir. Era humilde. ¿Mande? Era humilde. ¿Era humilde? ¿Hermano? Comparándose con el Señor, todavía le faltaba bastante camino que recorrer. Sí, hermano. Gracias, hermanos. Exactamente. ¿Qué aprendemos de Pablo, hermanos, en esta parte? Cuando él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, no pretendo haberlo alcanzado. ¿Qué piensan de eso, hermanos? Nuevamente, hermano Ezequiel. Antes que adelante, hermano. Considerar, hermano, como humano tenía muchos errores, tenía muchas deficiencias, y eso era lo que él le impedía. ¿Era lo que le impedía? Para ¿Exaltarse? ¿Exaltarse algo así? ¿Sí va por ahí la idea, hermano? Ok. ¿Hermano? Todavía no cumplía con lo que la Biblia nos daba. ¿Con lo que qué? Con lo que la Biblia nos daba. Ah, ok, hermano, gracias. ¿Hay que proseguir? En el buen sentido, sí, hermano, ¿le escucho? Nos deja a todos una motivación de que uno apenas que empieza a tener motivación a seguir adelante y ¿sí? continuar, acercarnos a los demás, a aprender de los demás. Así es. ¿Cómo te llamas? Mario Pérez. Mario, Dios te bendiga, gracias por tu comentario. En el buen sentido, hermanos, ¿qué metas hemos alcanzado? En el buen sentido, o sea, sin plan de exaltarnos, pero mentalmente, no les exponga, pero piénsenlo. O sea, ¿qué metas se ha alcanzado en este año? Mire, cuando empieza el año, ¿qué hacemos todos? Bueno, o lo pensamos, ahora sí voy a leer toda la Biblia. Empieza a leer, no, ahora sí. Hasta lo ponemos en el refrigerador una hoja, o qué sé yo, hermanos. Ahora sí voy a leer toda la Biblia. No, ahora sí me voy a meter a estudiar el Antiguo Testamento. O hoy sí voy a ser una persona de oración. X, hermano. Y está bien, qué bueno, gloria a Dios. La pregunta es, ¿hemos alcanzado esa meta? ¿O en qué nos hemos quedado? Ahora, si la ha alcanzado, hermanos, gloria a Dios. Pero piensen como Pablo piensa, todavía no alcanzo esa perfección. Me falta mucho por hacer. Miren, nos encontramos cuando uno hace evangelismo, hermano, uno se encuentra a cada persona, hermanos. Con personas que dicen, sí, yo he leído la Biblia 3 veces, o 4, o hasta 10. Una vez nos encontramos con una persona que decía, sí, he leído la Biblia 3 veces. ¿Y qué se le ha quedado? ¿Cuál es el texto
que más recuerda? O cosas así, cuando uno les hace una pregunta y nada más se rascan y, bueno, es que es tan vasta. Y es como aquel mandatario, ¿no? El ex, que decía, oh sí, leí la Biblia en cierto momento. Sí, pero ¿qué se te quedó? Entonces el punto es, hermanos, que en nuestro progreso espiritual vayamos meta tras meta tras meta, hermanos. Como no individual o como congregación. Y cuando lleguemos a cumplir una meta, hermanos, no pretendamos que ya la hemos alcanzado, hermanos. No se conformen. Ya logró una meta, gloria a Dios. ¿Qué sigue? ¿A dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? No se sienta ya cómodo, hermanos, porque eso es lo terrible en el Hijo de Dios, el letargo espiritual. Ah, sí, ya soy cristiano, ya paso al frente, etcétera, ahí me quedo. No, hermanos, hay tanto que hacer. Veíamos cómo Monterrey sigue creciendo. Esta ciudad no se detiene, hermanos, y edificios, y le decía al hermano, oye, no se veían los edificios antes, que están del otro lado de Lázaro Cárdenas, ahora sí se ven de este lado. ¿Cómo ha crecido la ciudad? Y podemos decir, no, sí ha crecido. Ahora la pregunta es, ¿estamos cumpliendo con la meta de enseñar el Evangelio? No lo sé, hermanos, pero hay mucho que hacer. Es el punto, hermanos, entender que todavía no lo hemos alcanzado. Ok, vamos con el siguiente, hermano, versículo 12 nuevamente. Ayúdame con la lectura del versículo 12 en Filipenses 3. Quien lo tenga. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Número 2, hermanos, ¿qué debo de entender para mi progreso espiritual? Número 2, entender que todavía no hemos llegado a la perfección total, hermanos. Todavía no. Y como bien dice nuestro hermano, ¿quién sabe, hermano? La idea es que sigamos. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí vamos a alcanzar en la meta? No lo sé. No lo sé, hermanos. Hacía ayer en la tarde, cuando salimos de la campaña, estaba parado ahí en la banqueta, hermanos, acordándome. Se hizo de repente una retrospectiva mental, ¿no? Y recuerdo cuando recién llegué aquí a San Bernabé, cuando éramos parte de la escuela bíblica, y me acuerdo, hermanos, cuando venía el domingo llegando, y hoy en la mañana vimos unos estudiantes ahí en la radio, y yo me acuerdo, hermanos, muy bien, cuando llegué el primer domingo aquí, hermanos. Y también me acuerdo del hermano que estaba allí barriendo ese día, y hoy no está aquí. Pero ese día, cuando platiqué con él en la mañana, en el 2002, por allá, hermanos, tenía tantas metas de su progreso espiritual. No, hermano, fíjate que hasta fuimos a su casa, la vez que veníamos, y mira, hermano, hasta me enseñaba Biblias y etcétera, etcétera, hermanos. Y yo decía, no, hombre, realmente tiene muchas metas espirituales. Y eso infunde mucho entusiasmo. Aquí la pregunta es, hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en su progreso espiritual, hermanos? A ver, vamos a sacar unas conclusiones en cuanto a esto. ¿Qué pudo haber pasado, hermanos? Porque en ese momento había muchas metas, pero hoy no está. ¿Qué pudo haber pasado con sus metas espirituales y con su progreso espiritual? Les pasó lo que al que salió a sembrar la semilla que cayó en legales, en espinas, la ahogó el mundo, la ahogó los problemas de la vida. Está bien, gracias. Así es. Creció entre espinos y abrojos y la terminaron por ahogar la buena semilla. ¿Qué más, hermano? ¿Qué pudo haber pasado? Paró su máquina intelectual, ¿sí dijo ese hermano? Ok, excelente. Déjalo hasta los mazoreteos. Del griego, no. A ver, hermano. ¿Qué pudo haber pasado, hermanos? Se desanimó. ¿Por qué? O sea, ¿mande? ¿Quién está hablando? Porque ándale, muy bien, hermano. Se
Ok, se hizo débil su fe, se desanimó. ¿Por qué? ¿Por qué se debilitó su fe? ¿Por qué se desanimó, hermanos? Ok, fíjense en eso, hermanos, fíjense bien y pongan atención a eso, porque si ya fue efectivo en alguien, ¿quién dice que no puede ser efectivo en otro? ¿Verdad? Y eso es importante. ¿Por qué no? Porque desafortunadamente ignoramos lo de Hebreos 12:2 cuando dice, puesto los ojos en Jesús. Y luego vemos a alguien y, oye, ¿sí por qué el hermano es esto? No, yo no voy porque la otra vez vi que el otro hacía. Y yo vi que, oye, ¿sí por qué no ves a Pablo y por qué no ves a Jesús? O sea, para el mal ejemplo, hermanos, así. Para los buenos ejemplos, ay, es que, bueno, ¿por qué no lo ves? Y estás siempre aquí que dices, es que yo no voy a las reuniones porque me entero y me dicen y, oye, porque yo también voy a las mismas y nunca me entero ni me dicen. ¿Por qué, hermano? Porque desafortunadamente esos que se enteran y que se les dice, su oído tiene comezón de ser chismoso. O sea, ¿y cómo fue? ¿Y quién fue? ¿Y cómo? Y quieren santo y seña de las cosas, hermanos. Bueno, terminan por envenenar su corazón. Ahora ya no están entre nosotros. Se desanimaron. ¿Se acuerdan que en el libro del Antiguo Testamento dice la Escritura, y se desanimó el pueblo en el camino, hermanos? Nuestro progreso, por eso hablamos en un principio, hermanos, que el progreso espiritual, ya sea a nivel individual o a nivel congregacional, representa, hermanos, obstáculos. ¿Va a ver? Y miren, no me van a dejar mentir, hermanos, pero cuando uno comienza a escuchar el Evangelio, cuando apenas vamos empezando nuestra carrera hacia el progreso espiritual, o sea, apenas me están compartiendo el Evangelio, ¿cuáles son los primeros obstáculos, hermanos? La familia. Así de entradita. ¿Y a dónde vas hoy domingo? Pues a la iglesia. Ándale, ya tenemos un santo en la casa. ¿A poco no, hermano? Y luego agarras tu Biblia, el beato. Hermanos, la carrilla, el bullying. Ya comienza el obstáculo para tu progreso espiritual. Es una realidad. O sea, hermanos, que inclusive antes de nuestra conversión ya representa la vida cristiana obstáculos, hermanos. Ya lo representa. Es como diciendo, hey, vete preparando y chécale de lo que se trata. Porque una vez que eres cristiano, hombre, se multiplica. No sé ni de dónde, pero será un enjambre de una plaga total. Y aquel que no te hablaba en el trabajo, ahora es el que te invita al bailongo. ¿Sí? O sea, aquel que nunca te habla, te conviertes en cristiano y, hola, ¿cómo estás? Te invito a mi casa y te quedaste extrañado si nunca me hablas. Ahora que soy cristiano, soy tu compadre, ¿no? Hermano, son los obstáculos al progreso espiritual. Y como cristianos, hermanos, no hay duda de que también nos enfrentamos todos los días. ¿Quiere usted avanzar en su vida cristiana? Prepárese. Y tenga muy en cuenta y muy en claro que el progreso espiritual tiene su costo, hermanos. Brincar constantemente obstáculos. Todo el tiempo, toda la vida, hermano. Siempre. Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión. Y lo van a dejar suelto, va a salir de ahí, hermanos. Hace otro viaje, porque cuando escribe Tito, la carta de Tito, está ahí por el año 64, cuando escribe Tito, él dice, por esta cosa te dejé en Creta. Eso quiere decir que vuelve a viajar. Pero cuando escribe en la última carta, en la de 2 Timoteo, hermanos, y dice, ya estoy para ser sacrificado, ahí por el año 67, 68, básicamente Pablo dice, ya estoy listo. Cuando escribe la carta de la prisión, no pretendo haberlo alcanzado, todavía me falta. Tenía que todavía cosas que hacer. Cuando escribe la 2 Timoteo, ya estoy para ser sacrificado. Ya estaba listo, hermanos. De esta manera nosotros también, en un momento dado, hemos de alcanzar, hermanos, la perfección total. Pero aún no. Hay muchas cosas que hacer. Como cristiano o como cristiana, hermanos, a ver, ¿qué
puedo aportar para el progreso espiritual de mi congregación? A ver, como cristiano o cristiana, ¿qué puedo hacer yo para proveer progreso espiritual para mi congregación? ¿Qué puedo hacer? ¿Con qué ingredientes puedo agregarle para que nuestra congregación vaya hacia el progreso espiritual? La sabiduría de uno. ¿Qué piensan de eso, hermanos? La sabiduría de uno. ¿Qué piensan de eso? Más preguntas. ¿En el buen sentido? Así es. A lo mejor el hermano quiso mencionar la sabiduría que obtenemos de parte de Dios, ¿verdad? Y sería lo correcto. Porque nuestra sabiduría, hermanos, estamos conscientes de que no nos ha servido absolutamente para nada, hermanos, ¿verdad? Pero cuando vamos a las Escrituras, la sabiduría de Dios, hermanos, comienza a regular nuestra conciencia, hermanos. Porque la conciencia no es la mejor guía. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, la sabiduría de Dios regula nuestra conciencia. Ahora sí, con esa sabiduría de Dios podemos aportar para el progreso espiritual de la congregación. ¿Qué podemos aportar, hermanos? Nuestros talentos, lo que sabemos hacer. Muy bien, nuestros talentos. ¿Qué más, hermanos? ¿Usted es parte de una congregación? Primeramente estando aquí, ¿verdad? Buen punto, hermana. Primeramente estando aquí. Como dice el escritor de los Hebreos, ¿no? No dejando de congregar. El hermano Pío hace una referencia hace un momento de eso. Así es, estando aquí. ¿Qué más, hermanos? ¿Perdón? Ideas para progresar en la congregación. ¿Qué ideas? ¿Y cómo dijo, hermana? Exacto, hermanos, animarnos. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. No le vimos. ¿Cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? Dios te guarde. Hermano, no sabemos, pero cada uno tiene su propio problema. Familias, enfermedades, problemas en el trabajo, qué sé yo. De repente una visita, una ida, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Motivarnos al amor y a las buenas obras, hermano, para nuestro progreso congregacional. Pero si no hay un progreso en lo personal, hermanos, no vamos a aportar nada. Por eso de repente nuestras congregaciones, hermanos, no son fructíferas, porque no lo es tampoco el individuo, hermanos. ¿Sí se fijan? Si no somos personas que estamos produciendo, pues nuestra congregación no va a producir. Pero es el individual. Yo crezco, hermanos. Yo estoy creciendo en el conocimiento, en la sabiduría que Dios da. Comienzo a echar a andar mis talentos. La congregación se va a ver beneficiada, hermanos. Y miren, la realidad de las cosas, hermanos, es una observación personal. ¿Les puedo hacer una observación? ¿Sí? No sé. Miren, esta congregación, hermanos, de San Bernabé, desde que me acuerdo, hermanos, bien activa, hermanos. Siempre viendo la manera en cómo la membresía esté cómoda aquí en la reunión. Siempre, hermanos. Hoy veo y la veo muy cambiada en lo material, porque siempre han estado trabajando, hermanos. Siempre. Me acuerdo, hermano Ezequiel, que ponían las cámaras allá arriba, viendo la manera en cómo los que vinieran a las campañas pudieran recibir la palabra. O sea, hermanos, constantemente en un movimiento, hermanos. Siempre, siempre, hermanos. Y se me ha pasado pedirle al hermano Pío un consejo, porque yo quisiera saber cómo le hizo el hermano para poder estar abriendo varias obras, ¿verdad? Porque también me gusta ese ejemplo, hermanos. Lo que es el hermano Basaldúa, ahí en Saltillo, tienen esa cualidad, hermanos, de estar abriendo obras. Yo sí quiero aprender de ellos, hermanos, en cuanto a eso, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque hay un progreso espiritual. Pero para que haya un progreso espiritual congregacional, primero la tuvo que ver en un sentido individual. ¿O no es así, hermanos? Entonces, ¿qué puedo yo hacer para que mi congregación continúe en ese progreso espiritual? No, pues por eso estamos así, nada. Entonces así vamos a quedar. Trabajar, hasta lo cantamos. ¿Qué puedo hacer para que mi congregación continúe como la espuma, subiendo cada día, hermanos? ¿Qué puedo hacer? Hablar de Cristo, hermanos. Claro, gracias, hermana.
A ver, ¿quién está hablando? Porque no veo qué. A ver, bonita. Los hogares llevaban y al mirar mi imagen de la cual se daba cuenta de buscar el mismo Señor. Ok, muy bien, hermana. ¿Qué más, hermanos? ¿Sí, hermanita, le escuchamos? No quedándome yo en casa siempre, siempre decirle a Dios que sí. ¿Siempre qué, hermana? Decirle a Dios que sí. Así es, cuando hermana. haya trabajo. Exacto. ¿Se acuerdan de? Ándale. Sí, y eso me trae a la mente, hermana, el caso de Zacarías, cuando entra bajo la orden sacerdotal, en el Evangelio de Lucas, hermanos, y cuando no le cree al ángel que su esposa Elizabeth va a tener un pequeño, queda mudo, ¿verdad? Pero son 15 días de servicio, hermanos, y él no se sabe. Dice la escritura que terminando su servicio se fue a su casa, pero estaba mudo. O sea, no dijo, yo me voy, no, hermano. O sea, él se quedó a trabajar. Había disposición. O sea, ese es el punto, hermanos. La actitud, la disposición de querer servir. No, de repente decimos, ay, me duelen las uñas, no puedo hacer nada. O me duele el cabello. O sea, no inventes. Pero cuando estábamos en el mundo, hermanos, hasta con muletas, digo, no es por nada, no. Se me vino el tanto. No es nada personal, bueno, vamos a cambiarle, ¿no? Pero cuando andamos fuera de Cristo, hermanos, como fuera, andamos en el baile, hermanos. Venimos a Cristo y sí como que todo nos pesa. No es el caso, pero hay ocasiones, hermanos. Es más, el día de ayer, bueno, hoy en la madrugada, ahí a la vuelta con el hermano Horacio, y llevaron serenata o no sé qué, hermano. 3 de la mañana, así, hermano. Estaban cantando las mañanitas. Y llevaron a tambor, hermanos. Puras de los invasores, ¿no? Se levantó el hermano con un ánimo. Por eso no te he visto tan sonriente estos días. No, o sea, el caso es hermano. Y le digo, déjame ver cómo se ve el ambiente, ¿no? Pero ahí está la familia, hermano. Baile, a las 6 de la mañana. Bueno, hermanos, el apóstol Pablo dice, ¿no? Que así como nuestros miembros sirvieron para la inmundicia, así ahora para lo que es correcto, hermanos. Nuestra actitud. Servicio, hermanos. Siempre. Si yo quiero progresar y quiero hacer que mi congregación vaya hacia ese progreso espiritual, hermano, buena actitud. Buena actitud. Sonrientes, felices, hermanos. Enfrentando los obstáculos, que si no fueran por los obstáculos, no tuviéramos experiencias, hermanos. Es la realidad. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, recuerden, hermanos, ya ha sido golpeado, lo han azotado, ha naufragado, etcétera, etcétera. 3 meses se aventó en alta mar en naufragio, hermanos. Pero si no fuera por esas experiencias, no tuviéramos al apóstol Pablo que leemos en las cartas, hermanos. Igualmente, si no fueran por los obstáculos, hermanos, que se nos ponen enfrente y que con valentía y buena actitud los brincamos, no fueran la congregación que son. Pero son la congregación que son por los obstáculos que han enfrentado. Es la realidad. De esta manera, hermanos, el consejo se puede dar con autoridad. Y le puede decir, hermanos, ¿cómo lo hicieron? Ah, mira, cuando pasamos esto, así, así, así. Nos encomendamos al Señor, unidos como congregación, brincamos obstáculos. Pero si no hay, hermanos, amargas experiencias, pues, ¿qué tipo de congregación seríamos, hermanos? Y no existe esa. No existe. Lean las iglesias de Cristo de Asia en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Y vamos a dar una idea de que como congregación, hermanos, se tiene que enfrentar. Es una realidad. De manera, hermanos, que el progreso espiritual debe de ser en lo individual y congregacional, hermanos. No hay duda de eso. Pero siempre avanzando hacia adelante. Bueno, vamos al punto 3, hermanos. Se nos va el tiempo. Versículo 12 y versículo 14 de Filipenses 3, hermanos.
versículo 12 y versículo 14 de Filipenses 3 para este tercer punto. A ver, quien me ayude con la lectura, por favor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es, la pregunta es, hermanos, ¿qué debo entender para mi progreso espiritual? ¿Qué debo de entender? Bueno, en este tercer punto, hermano, entender que todavía debemos seguir adelante, hermanos. Dice en el versículo 12, en la última parte, sino que prosigo. En el verso 14, dice la escritura por ahí, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando usted aprendió a andar en bicicleta, ¿cuántos sabemos andar en bicicleta? Pues yo creo que todos, ¿verdad? ¿A poco nunca se cayó? ¿Cuántas veces nos caímos? Nuestras rodillas, hermano, hablan de eso, ¿no? Subiéndonos a los árboles y cuanta cosa, hermanos. Y recuerdo cuando comenzábamos a andar en bicicleta, sentíamos el manubrio así bien tieso, hermano. Dale vuelta, dale vuelta. Decía mi hermano mayor, pues eso intento, ¿no? Montes al árbol, hermano. Pero logramos después dominar la bicicleta, hermanos. Yo le preguntaba al hermano, ¿sabe andar en motocicleta? Pues no, en motocicleta no, en bicicleta sí. Digo, pues es lo mismo, no más rápido. Pero, hermanos, logramos dominarla. El apóstol Pablo dice, hermanos, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entender que todavía debemos seguir adelante, hermanos, al final. Hoy en la mañana veíamos a dos de los estudiantes allí, hermano, y me dan ternura, hermanos. Los veo y digo, qué padre vivir esa experiencia otra vez. ¿No? Recientes apenas formándose, hermanos. Todo lo que falta por vivir. Todo lo que falta por vivir. Mucho camino, hermanos. Y el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un pasaje, hermanos, en el Antiguo Testamento que dice, hermanos, si con los de a pie te cansaste, si con los de a pie te cansaste, ¿qué va a pasar cuando vengan los de a caballo? Imagínate, hermano. Si con los de pie ya estás bien cansado, ¿qué va a pasar cuando vengan los jinetes? Cuando vengan los de a caballo. Esto no se termina hasta que se acaba, hermanos. Cuando usted esté ya, como decimos normalmente, ¿no?, colgando los tenis, y cuando pueda expresar con toda tranquilidad lo que el apóstol Pablo dice, ya estoy para ser sacrificado, pues entonces hablaremos. Pero ahorita, hermanos, no se vale estar cansados en nuestra vida espiritual. Yo no dudo, hermanos, que esto sea cansado, sí, pero en la vida espiritual, hermanos, no podemos cansarnos. No podemos darnos el lujo de decir hasta aquí, hermanos. No, hermanos, seguir adelante. Entender que todavía debemos seguir adelante, hermanos. ¿Con qué propósito? Bueno, el apóstol Pablo dice, para ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo dice, voy adelante para lograr alcanzar la meta por el cual fui llamado. ¿A qué hemos sido llamados, hermanos? Al final, ¿para qué hemos sido llamados? ¿O a dónde vamos? A la vida eterna. ¿Mande? A la vida eterna. ¿Cuántos queremos ir a la vida eterna? No, pues a esos 10 me uno, hermano. Los demás están aquí. A ver, ¿cuántos queremos ir a la vida eterna? En el tercer cielo, porque tener una vida eterna en la condenación. Eso es un hecho. Eclesiastés dice que Dios ha puesto eternidad en nosotros. Aún no decide dónde la va a vivir. Mi pregunta va orientada a la vida eterna en el tercer
tercer cielo. ¿Cuántos queremos ir a la vida eterna en el tercer cielo? Amén. Sí, amén. Ahora les pregunto, hermanos, seamos sinceros. De repente nos hemos cansado, hermanos. O sea, de repente hemos dicho, es difícil. O sea, hay que ser honestos, hermanos. El apóstol Juan dice, menciona ahí que si mentimos, la verdad no está en nosotros, hermanos. Sin duda alguna, hemos pecado. ¿A poco de repente hemos dicho, esto es difícil? Esto es difícil. Y luego las cargas de la congregación, pregúntele a sus ancianos si es fácil el trabajo que llevan. Pregúntele a los diáconos, pregúntele al ministro que ha predicado la palabra por años, pregúntele, ¿ha sido bien divertido? ¿Ha sido difícil? Es la realidad. Pero, hermanos, debemos seguir adelante. Esa es la realidad. Y dice el apóstol Pablo, para ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús, la vida eterna. Pablo fue llamado con el propósito de llevarlo a la eternidad. Y dice Pablo, yo sigo a eso porque si fui llamado fue para esto. Y no me puedo desanimar en el camino porque para eso fui llamado. O sea, ese es mi trabajo. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros, Dios le ha llamado con un propósito definido. Sea un talento, sea 3, sean 5, lo que le haya dado, pero que usted tiene un propósito. En la iglesia, hermanos, todos tenemos un propósito. No somos un mueble, tenemos un propósito, hermanos. Y dice el apóstol Pablo que nos colocó dentro del cuerpo como Él quiso, hermanos. Así que no se sienta que sobra, sienta que es parte. Porque hay muchos hermanos que dicen, es que yo siento como que no encajo. Pues encaje. Yo siento como que no soy útil, pues sea útil. Es que yo siento como que, oh, pues ya deja de sentir, yo me ponte a trabajar. ¿Verdad, hermanos? Es que es la verdad. Así como, es que no me hallo, es que no me... Oye, pues búscate y encuéntrate, ¿no? Decía una hermana, es que no sé dónde puedo ser útil. Bueno, pues cálele. Un domingo métase a la cocina, otro domingo pues métase ahí con el grupo de aseo, otro domingo métase ahí con la clase de niños, así hasta donde usted diga, ándale, aquí me siento a gusto. Y pues no se sentó ahí, ahí quedó, no, no, ahí no es el lugar. No, póngase a chambear, póngase a hacer algo. Y en lo que hemos sido llamados, hermanos, a explotarlo lo que más podamos. Y aún así, Jesucristo nos dirá, siervos inútiles. O sea, no te creas mucho, pues. ¿Sientes que has logrado mucho? No seas presuntuoso. Porque lo que debiste haber hecho, Él hiciste. No me estás sorprendiendo. Es como cuando el niño hace el aseo, hermano, y tú dices, recoge tu cuarto. Y luego usted llega y el cuarto queda pues, recogido, ¿no? Y digo, wow, ¿ya viste lo que hice? Pues eso te ordené hacer. No hay sorpresa, ¿o qué quieres que haga? ¿Te traigo un pastel o qué hago? Estás cumpliendo con tu deber, ¿verdad? Entonces, hermano, a Dios no lo podemos sorprender pues diciendo, wow, ¿ya viste? No, no, hermanos. Simplemente estamos haciendo lo que Él nos pida que debamos de hacer. Y aún así, hermanos, nos quedamos cortos. Porque uno como padre o como madre le dice al niño, y te faltó barrer ahí en la esquina. No que te tengo contento. Pero a Dios sí, hermano, a Dios sí lo tenemos contento. Y hermanos, pues todavía nos quedan varios puntos, pero vamos a cerrar con esto. Versículo 13, hermanos, ahí de Filipenses 3, versículo 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Fíjense en eso, hermanos. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hago una pregunta, hermanos. A ver, ¿se estará refiriendo a lo que queda atrás antes de ser cristiano? ¿O podemos aplicarlo inclusive siendo cristianos a dejar atrás ciertas cosas? Y como cristianos a veces te venimos arrastrando.
Miren, vamos a ponerlo así, ¿ok? Antes y después de nuestra conversión. Antes de la conversión, no hay duda, hermano, pues ¿cuántas cosas debemos de dejar atrás? Maldiciones, a ver, hermano. Hay quienes tienen ese problema, lógicamente, porque ha sido toda una vida de expresarse coloquialmente, ¿no? Y luego venimos a Cristo y de repente todavía en el estudio se salen. A mí me ha tocado, hermanos, que todavía estamos estudiando con la persona en la Biblia, ¿no? A una semana o 2 semanas de su conversión y de repente avientan una palabra y hermano, parece que ya es cristiano, hermano, Ay, no, es que todavía, pues échale ganas, ¿no? Échale ganas. Bueno, y tenemos, hermano, nuestra conversión. A ver, hermanos, no hay duda que antes de nuestra conversión hay muchas cosas que debemos de dejar atrás, no hay duda, pero lo planteo desde esta perspectiva, como cristianos. ¿Qué cosas debemos de dejar ya atrás? Como cristianos. ¿Qué podría ser? Sí. ¿Qué? Pues hablando de una mentalidad cristiana, hermanos, ¿qué cosas debemos de dejar atrás? ¿Mande? Ok. De repente un cristiano, hermanos, puede ser egoísta. Sí, el pecado encierra todo, pero vamos deshebrándolo. La pereza. Por ahí dijo la envidia. La murmuración. La murmuración. ¿Mande? La amargura. La amargura, hermanos. Miren el que está al lado todo amargado, ¿verdad? ¿Usted que está al lado, hermano? La amargura, el egoísmo, la pereza, la envidia, la murmuración, la soberbia, hermanos, el orgullo, la jactancia, la vanagloria, los vicios diversos. Bueno, hermanos, ustedes se fijan, aún siendo cristianos, hay cosas que tenemos que dejar atrás, hermanos. Aún siendo cristianos. Es una realidad. Quiero cerrar, hermanos, en esta oportunidad con una pregunta. ¿Qué debemos dejar atrás? Bueno, hermanos, ahí tenemos una pequeña lista. Y sobre todo, hermanos, el mundo perverso y la antigua vida de pecado, hermanos. Porque cuando suena el acordeón de Celso Piña, que ya partió, y empieza a mover el piecito, hermano, cuidado, todavía hay cosas que necesitamos sacrificar. Ya cuando empieza a irle y no, espérame, hermano, aguante. Es involuntario, hermano, no, es voluntario. Ya cuando empieza, hermanos, hay cosas que todavía tenemos que dejar atrás. Y entender, hermanos, que debemos extendernos a lo que nos viene, a lo que tenemos por delante, hermano, la vida eterna. La palabra extender, hermanos, es dar la idea de esfuérzate, como el atleta que ya está para llegar a la meta y trata de ser el primero, hermanos, como Ana Guevara, que ganó por una nariz, ¿verdad? Pero, o sea, se esfuerza, hermanos. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que extendernos a lo que está delante, hermanos, hacia nuestro progreso espiritual. ¿Qué piensan de lo que hemos visto hoy, hermanos? Nada, muy bien. No pensamos nada. ¿Qué piensan de lo que vimos hoy, hermanos? ¿Qué les deja? ¿Qué nos deja, hermanos? ¿Hermana? Hay que ser solidarios. Gracias, hermana. ¿En qué podría beneficiar eso, hermana? Ok. Ok. Gracias, hermano. Excelente, buen punto. Hermana. Sí, exacto. Si quiero que mi congregación
avance, como bien dice nuestra hermana, es necesario que yo también avance. Sí, buen punto, hermana. Hermano, sí podría ser que en Cristo hombre llegáramos a la perfección. Bueno, la palabra perfección. A ver, ¿cómo? En Cristo hombre llegáramos a reunir todo eso. Bueno, sabemos que la perfección no vamos a encontrar allá en el cielo. Ok, lo pongo de esta perspectiva, ¿ok? En los pasajes que leímos, habla de las dos cosas. Primero, la perfección que hemos de tener cuando estemos en la gloria eterna. Pero también dice, nosotros los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Ahí Pablo habla de la madurez espiritual. O sea, está hablando de su madurez, de su crecimiento. Que si de repente alguien no lo saludó, usted ya no se molesta, ha madurado. Pero en un principio, lo digo como ejemplo, a lo mejor sentía ofendida. Pero ahora no, usted entiende que quizá el hermano o la hermana tiene un problema y por alguna razón no le extendió la mano. Usted habla con ella, ¿cómo estás, hermano? Usted bendiga. Ya no la ofende, ha madurado, ha crecido. Entonces el apóstol Pablo habla de esas dos cosas. Primero, la perfección total en Cristo a la que él quiere llegar. Y segundo, cuando dice Pablo, todos los que somos perfectos, o sea, ya lo menciona en un sentido presente, habla de la madurez espiritual. He crecido. Ya no me ofendo, ya controlo más mi carácter, ya no exploto como antes. O sea, siento que he madurado. A eso se refiere. Entonces el crecimiento y la madurez, hermana, aquí la estamos desarrollando. La perfección total solamente se podrá dar cuando Cristo venga, hermano. A eso habla ahí. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más que quieran añadir, hermanos? Bueno, Dios les bendiga y gracias por su atención, hermanos. Seguimos con la adoración.